Hola, mi nombre es Vinca Jackson, soy psicóloga, fundadora de Derecho al Tiempo, que impulsó, lideró la ley de imprescriptibilidad en Chile que se promulgó en 2019, y también soy sobreviviente de abuso sexual, incestual y violación. Pero no es como sobreviviente que quiero hablar, sino como psicóloga, como ciudadana, como mamá, como persona que está atenta y que trabaja además en temas del cuidado. A propósito de la carta que publicamos hoy junto a Hans Pevensey, abogado penalista, y a Juanita Baeza, arqueóloga, porque también necesitamos la mirada desde la antropología y desde lo que ha sido la historia de la humanidad en relación al tema del incesto. Eh, Me gustó mucho hacer videos, no hacía hace tiempo, pues tuve 6 meses con sucesivas intervenciones por un accidente ridículo que tuve en enero. Me cuesta todavía un poco hablar y pronunciar. Sé que, perdón, lo lento o medio como tartamudeado por momentos, pero eh, fuera de volver a plantear las preguntas de la carta, de qué escucha una sociedad cuando se habla de incesto o de su derogación de nuestro Código Penal, qué pasa con, con las personas, con las sobrevivientes de abuso sexual incestual, las y los sobrevivientes, qué pasa con familias de niñas y niñas que están siendo acompañados en este minuto en caminos de reparación, qué pasa eh, con víctimas que partió ese abuso en la niñez y cruzó hacia la adultez, de qué consentimiento se habla. eh, Se nos olvida cómo son las dinámicas perversas de poder en este tipo de abusos. eh, ¿Qué pasa incluso con pederastas o operadores sexuales cuando escuchan sin más información que 3 palabras eh, la posible legislación en torno a algo que da la seña de rebajar o minimizar la protección? Hubo un caso la semana pasada, sin ir más lejos, en la quinta región, donde se le rebajó la pena a un padre eh, que perpetró violaciones reiteradas y además produjo material pornográfico eh, de su hija en función de recursos legales o matemáticas legales que uno como ciudadana común y corriente poco entiende. Entonces se agregan cosas, se restan y finalmente la pena terminó siendo rebajada a 18 años. No existe mayor diferencia si eh, el abusador hubiese sido una persona ajena a la familia o, o ni siquiera tan directa eh, como el propio padre o la madre o hermanos. La psicología del trauma documenta la complejidad particular de los casos de abuso sexual incestual en la infancia, eh, la dificultad de la develación, eh, la mayor duración de la reparación. Recomiendo por favor leer a Judith Herman o Yvonne Dolan en estas materias, o a Finkelhor siempre. Y, y eso no existe. Si ni siquiera existe esa consideración de lo que significa para un niño que las personas más cercanas, los cuidadores de los cuales más depende irrenunciablemente, sean quienes perpetran estos delitos, ni siquiera tampoco se considera lo que significa este trauma inserto en familias que muchas veces, porque no saben ni siquiera cómo lidiar con esto, terminan siendo parte de su encubrimiento o de su silenciamiento, eh, y no solo por lo inenarrable, como dice Judith Herman, de que no tenemos palabras para traducir ciertas atrocidades, sino porque además el tema ni siquiera se habla. Y cómo en una sociedad donde algo tampoco existe en la conversación o ni siquiera en un código penal,
va a poder ser hablado con altura de miras. Esta conversación se elude todo el tiempo. Hay evidencia entregada por los propios expertos también de cómo ha ido retrocediendo siquiera la mención de la palabra incesto en estudios, en papers, en discusiones sobre psicoterapia. Incomoda, nos pone en el espejo quizás de los errores mayores de sistema que podemos tener como especie cuando los propios padres o las propias madres o dentro de la propia familia se abusa sexualmente de los más indefensos. Pero hay que abrirlo. Ni siquiera con COVID, cuando fueron las cuarentenas, que lo primero que alertamos, ¿qué pasa con los niños y niñas que son víctimas de abuso sexual incestual o de abuso sexual intrafamiliar en su familia, porque viven otras personas en las casas y van a estar confinados con esas personas? ¿Cómo piden ayuda? ¿Cómo pueden llegar a develar algo incluso accidentalmente, como ocurre muchas veces en el aula, en la escuela, gracias a lo cual se intercede por ellos, generalmente sus profesores? ¿Qué hacemos? No hubo respuesta, no se quiso hablar el tema, y es como una constante evitación. Quizá esta idea que cuesta entender como parte de la ley de sin consentimiento es violación, que busca actualizar la tipificación de la violación, y eso podemos llegar a entenderlo, pero ¿por qué? ¿Es lo más urgente? ¿Es lo más indispensable dentro de todas las emergencias de la niñez en Chile o de las emergencias como país inclusive? Estar legislando sobre la derogación del incesto, ¿qué pasa por la mente de nuestras y nuestros legisladores? Que esto siquiera es un tema. Cuando nos dicen que encima es un artículo en desuso porque se refiere a adultos, porque está cubierto por otras figuras, no soy experta en derecho, pero uno escucha a los abogados hablar y menos entiende si está en desuso, entonces cuál es el problema. Y si derogarlo abre flancos de posible daño, de mayor desprotección, cuando lo que necesitamos es más protección y no menos, ¿por qué asumir ese riesgo? ¿Dónde está la pregunta previa sobre trauma informado, sobre evidencia científica aportada desde la neurobiología, desde la psicología del trauma? ¿Dónde está la pregunta que para mí resume todo? Y me atrevo a plantearla una y otra vez porque por simple que sea, en algún minuto yo dije, ok, toda la teoría de la ética del cuidado, sus herramientas de trabajo, su marco metodológico, etcétera, sus discusiones filosóficas, podrían resumirse en esta pregunta. Y Carol Gilligan, mi maestra, me dijo, sí, esa es la pregunta. ¿Esto cuida? ¿Cuida más? ¿Qué cuida más? ¿Cómo cuida? Frente a esa prueba o lente, la derogación del artículo 375 que está en trámite en este minuto en el Senado como parte de esa ley, que además ya ha sido cuestionada por penalistas destacadas en Chile, que publicaron una carta haciendo observación sobre varias de sus falencias. ¿Cómo se le explica a uno? No pasa esa prueba de esto cuida, ¿qué cuida más? Eh, ha sido bien difícil la semana pasada recibiendo preguntas y consultas sobre esto, eh, particularmente de parte de sobrevivientes y también de muchas personas que trabajan en infancia, como, ¿qué significa esto? Eh, y yo quería compartir estas palabras eh, como una suerte de no solo llamado a informarnos, a formar opinión, a escribirle a nuestros representantes en el Parlamento, de cada uno de nuestros distritos, sino que también a, ayer dijo alguien en Instagram, eh, hoy día, perdón, pero esto fue como recibir un balde de agua fría, y frío ha sido como la sensación. Eh, y nos puede dejar primero como en estupor, pero luego, bueno, y toda la etapa del duelo casi, cuando se reciben cosas que son muy perturbadoras como noticias, pero sobre todo tratando de ver el vaso medio lleno, que esto invoque más acción, más hacendosidad en relación a temas del cuidado humano y sobre todo de niños, niñas y adolescentes, que, que no nos dé como desánimo de bajar la voz o de bajar los brazos y decir hasta cuándo.
Eh, Hay cuestiones que son francamente incomprensibles, por más que incluso jurídicamente o desde otros puntos de vista nos las puedan explicar. Desde lo más profundo es como no puedo entender que se ponga tiempo y energía eh, en nuestro Parlamento en algo así. Ok, si es así, ¿qué hacemos entonces frente a esto? ¿Cómo, cómo serenamente, con argumentos, con añoranza también de mayores cuidados y de avanzar y progresar en eso, eh, podemos hacer que algo cambie o que esto se rectifique? Un país completo, transversalmente, logró la imprescriptibilidad del abuso sexual infantil. Creo que también el llamado es siempre transversal. Aquí no hay derechas, centros, izquierdas, de verdad que no, cuando podemos coincidir, así sea en centímetros cuadrados, siempre lo he dicho, en temas que avanzan en la protección, eh, que avanzan en el cuidado, que avanzan en el bienestar, en último término. No estamos solamente pensando en el abuso sexual infantil y sus víctimas que no debieron haber sido nunca. Estamos pensando en general en la vida de todos los niños, niñas y adolescentes. La ética del cuidado dice evitar sufrimientos evitables, el abuso sexual infantil completamente evitable, no, no es parte del camino, no necesita hacerlo. Y más importante, o tan importante como eso en realidad, hacer florecer la vida. Eh, Hay tanto que vivir en la niñez, tanto, 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 cuando uno lo piensa, tanto por descubrir y descubrirse cada niño y niña que realmente como que no ha lugar a que desde el mundo adulto o desde agendas del mundo adulto eh, incurramos en errores que, que aún y sin juzgar la intención eh, incurran en abrir flancos de posible daño. Eh, no, no gracias, de ninguna manera. Eso, un millón de gracias, perdón lo largo, y igual, aunque sea en estas circunstancias, o a propósito de este tema tan difícil, qué bueno encontrarnos. Eso.